Buenas tardes a todos. Bueno, querido público, ya a las 5 de la tarde, pero yo creo que el tema merece la máxima atención porque ni más ni menos va a ser el reto de la empresa instaladora en la electrificación de la economía. Parecen palabras muy grandes, muy grandilocuentes, pero es que realmente es un asunto absolutamente crítico a nivel social, económico y ecológico, sobre todo, ¿no? Y bueno, yo en primer lugar soy Juanjo Catalán, soy de alguna manera un call-hunter en energía, especialista que llevo ya bastantes años en el sector, unos cuantos años. Algunos de mis compañeros de mesa me conocen desde hace tiempo. Y tengo la suerte de estar muy bien acompañado en esta mesa por 4 grandes expertos que desde diferentes perspectivas, desde el mundo del fabricante, de la distribución y, como no, del listador, pues componemos de alguna forma la cadena principal, la cadena de valor del sector, principalmente, ¿no? Entonces, este tema lo podemos enfocar desde las diferentes perspectivas de estos expertos. Por este orden me acompaña José Manuel Tirado de Circutor. Bueno, Circutor, empresa ya casi centenaria, ¿no? Sí, o pionera y además global ya. Sí. Una empresa española global. Global, bueno, por lo menos intentamos llegar a muchos rincones, ¿no? Y 51 años, sí, el año pasado fue nuestro 50 aniversario que intentamos celebrarlo además con todo el sector y contentos de todos estos años poder aportar soluciones y ayudar al mundo. Con muchas soluciones también en tema de la movilidad que tocaremos con profundidad, porque es un vector importante. Bueno, Antonio Navas de Mitsubishi. Mitsubishi ya el nombre ya lo dice todo, ¿no? Una empresa japonesa, pero global, por supuesto, y que sobre todo dentro de las muchas facetas, dentro de sus líneas de negocio, hay un tema que ahora tiene un vínculo muy estrecho con la electrificación, que sería las bombas de calor, la aerotermia, ¿no? Porque lo veremos a lo largo y el desarrollo de esta mesa redonda, de que van a tener un peso. Es otro vector importante de la electrificación, la descarbonización de los edificios, ¿no? Los edificios y esa generación de calor y evitar ese gas natural. Y empresa centenaria también, Mitsubishi Electric, o sea que sumamos unos cuantos años aquí. Perfecto. Bueno, mi amigo Alberto Martínez, que hace muchos años que nos conocemos, cuando ya empezaste en su momento en Hispanofil, ¿no? Sí, señor. Y yo estaba en Schneider y éramos jovencillos los dos. Y bueno, pues ahora mismo, pues el director de marketing de Sonepar, que es un líder de la distribución. La distribución ahí un poco en medio de la cadena de valor, como transmisor de la cadena, hacia, digamos, ya dar servicio a las empresas instaladoras y en representación de las empresas instaladoras, Augusto Serra, a la cual también hace más de 25 años que conozco, además de ser miembro del comité ejecutivo de FENIE. Él es el propietario y gerente de Relsa, que es una empresa con cerca de 70 años, ¿no? Una empresa familiar. Soy segunda generación. Segunda generación. Sí, precisamente se ha hablado del relevo generacional y se puede tomar de 2 medidas. El relevo generacional en cuanto a lo que sería el sector en general y también de las propias empresas, ¿no? Sí. El relevo de generaciones en la familia. Sí, sí. Ambas cosas tienen importancia. Sí. Bueno, si acaso después, si quieres comentar mi tema personal, ¿no? Porque yo he tenido problema generacional y lo he intentado resolver de la mejor manera posible. Después lo comentamos si hay tiempo. Muy bien. Entonces, una vez he presentado a estos expertos, los temas que vamos a tocar van a tener este orden. Primero, vamos a hablar de los recursos energéticos distribuidos. Es un tema muy importante porque al final estamos pasando de un modelo al final tenemos un modelo centralizado, la electricidad se ha distribuido a nivel centralizado y pasamos a un modelo totalmente distribuido. A nivel de generación también tenemos a gran escala los grandes parques fotovoltaicos y eólicos, pero necesitamos también un complemento y además desarrollar un complemento descentralizado y que se genere de forma distribuida y se consuma de forma distribuida, porque hay 2 realidades en España. La España vaciada, con gran superficie, con mucho sol y viento, donde no hay población y donde hay grandes centros de producción, pero luego está la España ocupada, que normalmente pues grandes ciudades, núcleos urbanos que concentran mucha población, que consumen mucho y que no tienen superficie disponible para generar. Entonces, yo creo que el tema da para mucho. Por otro lado, tenemos como principales vectores de la electrificación, lo hemos comentado,
fundamentalmente sería la movilidad eléctrica y la descarbonización de los edificios, entre otras cosas, pero por destacar estos dos. Luego vamos a hablar de los CAEs, no mucho porque me parece que se ha tratado este tema bastante en profundidad a lo largo de varias sesiones, pero sí que van a haber dos problemas para esto de la transición energética o la electrificación, que es, por un lado, va a ser la financiación, y los CAEs aportan una nueva línea de financiación que se tiene que desarrollar todavía bastante porque es muy incipiente. Y por otro lado, el gran problema es la mano de obra cualificada, que ya se ha tratado en la mesa anterior y que de algo también tocaremos en esta. Y ya para, de alguna manera, esa transición y la capacidad operativa que tenemos, ¿no? Finalmente. Bueno, sin más, no os quiero robar tiempo porque tenemos 1 hora y muchos temas. Entonces, lo que vamos a hacer es que os lanzo una pregunta, en general a todos, y para que cada uno, desde vuestra perspectiva, nos podemos interpelar, esto que sea un coloquio, que sea abierto y de alguna forma, pues que sobre todo compartir el conocimiento pues con las personas que están atendiendo, de alguna forma. Bueno, en cuanto a los recursos energéticos distribuidos, en principio me gustaría que tocáramos sobre todo pues qué tecnologías podríamos destacar. Hemos comentado brevemente algo, pero me gustaría que como expertos profundizáis más en la materia. ¿Cuáles serían los principales factores de impulso o de freno a estas tecnologías? Todo lo que podemos, de alguna manera, desde vuestra perspectiva, poder poner en juego. Y después también, cómo vamos a poder llegar a cumplir con los objetivos del PNIEC. El objetivo del PNIEC, en sus líneas generales, son bastante, yo diría, a veces les pecan un cierto realismo, pero yo no quiero dar mi opinión, prefiero que la deis vosotros primero, y en todo caso yo luego pues también digo lo mío, ¿no? Pero en algunos casos parece ser, por ejemplo, el caso del vehículo eléctrico, 5.500.000 vehículos 2030, se me antoja difícil. Al menos a mí se me antoja difícil. Pero sí que podemos tratar cada uno de estos aspectos, a ver si estamos cerca, lejos y cuáles serían un poco los obstáculos y frenos. Si os parece, seguimos este orden natural y luego pues nos vamos interpelando. Vale. Bueno, yo un poco, al hilo un poco de lo que comentabas de la generación distribuida y demás, ¿qué tecnología? Yo diría qué tecnología no tenemos que podemos aplicar. Es decir, al final yo creo que cualquier planteamiento que hagamos en la generación tenemos tecnología suficiente para conseguirlo, ¿no? El caso es que ese planteamiento exista, que seamos conscientes todos de que la demanda no tiene que estar centralizada, tiene que estar distribuida, que existen tecnologías como hemos hecho y contamos hoy en el Matelet, también en Circutor. No necesitamos traer la electricidad donde tenemos el consumo, sino que podemos generarla donde realmente la vamos a consumir, ¿no? Y siempre en Circutor, nos ha gustado siempre decir que nosotros no fabricamos equipos, sino que gestionamos el kilovatio hora, ¿no? Y eso es lo importante de la demanda distribuida, ¿no? Al final, el kilovatio se generará o bien en centros centralizados, como bien decías, o distribuidos, pero tiene que existir y existe una tecnología que aplica ese kilovatio hora donde realmente se tiene que consumir. Centros como proyectos, el mayor proyecto ahora que tenemos en marcha en Circutor, que es un Equasis, le llamamos Equasis porque es un centro de generación y consumo para vehículo eléctrico y vehículo de hidrógeno totalmente aislado, sin red, con lo cual, bueno, todo se puede conseguir. Quiero decir, en ese sentido, tecnología tenemos, necesidad tenemos, y hay que hacer ese planteamiento que quizá muchas veces no llegamos a conseguir, ¿no? Yo, por cierto, he tenido la suerte, la fortuna de conocerlo in situ, ahí en Viladecabáis. La verdad es que es el pequeño proyecto mini que tenemos y ahora lo estamos exportando a un proyecto real. Incluso con hidrógeno, ¿no? Correcto, el proyecto al final lo que hace es generación solar, generación eólica y pila de hidrógeno para cuando te falta una u otra tecnología poder generar con el hidrógeno las necesidades que tienes de recarga para el vehículo eléctrico. Es un modelo de hibridación, ¿no? Completo. Ahí lo importante al final no es que pongas la pila de hidrógeno que está conseguido, la generación eólica, la generación solar, sino, como decía antes, la tecnología que te hace que puedas combinar todas las generaciones con todos los consumos, porque hay tanto consumo eléctrico como consumo de hidrógeno, de todo. Y haces, bueno, es un planteamiento novedoso en ese sentido, que va un poco al hilo de lo que preguntabas de la demanda distribuida, ¿no? Se puede conseguir, se puede generar en cualquier sitio que nos propongamos y sobre todo en España. El ejemplo lo tenemos con Alemania a nivel solar, que nos da
8 o 10 veces más de generación que nosotros en hogares y tienen 20 veces menos de horas solares a cabo del año. Cierto. Bueno, Antonio, ¿cómo lo veis en Mitsubishi esto? En Mitsubishi lo vemos que, por suerte, la tecnología la tenemos. Por suerte, el conocimiento lo tenemos. Solo hace falta cambiar el modelo energético de un continente entero, ¿no? Entonces, esa es una parte muy compleja. Cómo pasar de un modelo de gas natural y electricidad para ciertos temas y gasolina o gasóleo para mover coches a pasar un modelo de energías renovables. ¿Qué energías renovables podemos contar con ellas? ¿Qué tenemos de energías renovables? Pues realmente a día de hoy la única energía renovable que tenemos es la electricidad. Y no porque trabaje en Mitsubishi Electric, pero sin duda creo que la electricidad tiene que ser el motor principal de la energía con la que ayudar. Efectivamente, el consumo está distribuido. Pues es lógicamente, pues te pide que la distribución sea distribuida. Por suerte, los paneles fotovoltaicos no lo permiten. Por suerte, los molinos, los paneles solares de grandes extensiones para esa España vaciada, una fuente de ingresos importante, pues también es interesante. El problema de la electricidad, que no se puede almacenar. El problema de la electricidad es pues como un rayo. Si quieres, te caen, te sueltan ahí todos los megavatios que tienen y se disipan en un momento. Y eso es uno de los grandes retos, que hay algunos sitios que tecnología tenemos y conocimiento tenemos en edificación. Yo esta mañana he pensado, con el efecto Trump, que todavía somos más vulnerables ahora. porque si hace en el 2022 se pasó lo que pasó con la guerra de Ucrania, vamos a ver qué pasa. O sea, estamos envueltos en incertidumbre y vulnerabilidad. Con lo cual, mejor que hagamos las cosas desde aquí, ¿no? Kilómetro cero. Y no solo eso, sino porque no dependemos de ambientes externos. Por eso es una tecnología esencial para Europa. No es tan crítica para otros países, pero para Europa es esencial. Sí. ¿Tenemos petróleo? No. Sí. ¿Tenemos gas natural? No. Pues no nos queda más remedio que irnos a soluciones eléctricas donde somos nuestros propios generadores de energía. ¿Qué nos pasó al principio con la guerra de Ucrania? ¿Nos pilló por desprevenidos? No desprevenidos del todo, porque ya 5 años antes ya hubo la primera crisis, ya Rusia cortó el gas y el norte de Europa tuvo serios problemas durante 2 semanas para calentar en invierno sus casas. Y a partir de ahí, al año siguiente, ya empezamos con las normativas de eficiencia, que menos mal que llegamos a esa solución. Y gracias a eso, cuando ha llegado el problema real, que fue con lo de Ucrania, pasamos el invierno. Estuvimos bien. ¿Los precios fueron altos? Evidentemente. Por cierto, ese precio alto fue esencial para la descarbonización. Sí. Ahora que volvemos a precios bajos, la economía hace que no acabe de salir los números en muchos casos. Porque al final dependemos de esa descarbonización que sea económicamente factible. La fotovoltaica, ¿qué teníamos? Subvencionada, kilovatios y kilovatios, hasta que se quitó la subvención. ¿Y qué fue de eso? Parálisis total. A día de hoy es barata y a los paneles solares prácticamente se los quitan de las manos a los distribuidores. Pues eso es lo que necesitamos. Una economía sana que permita esta transición. Muy bien. Bueno, Alberto, vosotros estáis ahí en medio de todo el ecosistema y estáis viviendo la realidad del día a día, ¿no? Y ahí tenéis una experiencia que nos gustaría que la compartieras con nosotros. Bueno, pues así es, Juanjo. Lo primero, agradecerte la posición que me has dado entre los fabricantes y los señores instaladores, nuestros clientes, es donde nos gusta Hemos seguido un orden natural, hombre. Y donde estamos. Y luego lo vemos tan pegado que no quería empezar esta charla tan amigable sin mandar un recordatorio a las personas de Valencia, ¿no? Al colectivo instalador, a nuestro gremio, a nuestro sector, porque esto significa que esto va en serio. Esta mesa es de eficiencia energética. Creo que ayer hubo otra de sostenibilidad, muy ligada a las emisiones. Lo que estamos viviendo es fruto de no tener energías eficientes, de dar más emisiones a la atmósfera de las que nos podemos permitir, etc. Para bajar el debate al suelo, que me pedías de estar cerca del terreno, nos pedías en la charla hablar de los frentes, de los desafíos y de las oportunidades que tenía todo el mundo de la eficiencia energética, ¿no? Yo creo que las oportunidades nos vienen clarísimas dadas y no deberíamos dedicar demasiado tiempo, ¿no? La nueva generación, los gobiernos, las continentes, las organizaciones supranacionales nos van a llevar ahí y todos lo vemos, ¿no? Y los frentes yo te diría que es quizás los más importantes, ¿no? Nosotros hemos identificado 4, ¿vale? La formación, el talento
tanto en calidad como en cantidad, por mucho que nos pongamos, si mañana hay un boom de esto, no podemos atenderlo. Y la digitalización. Están los tres unidos. Las nuevas generaciones, también se ha hablado antes, quieren un entorno más digital, debemos dársele. Siendo más digitales somos más productivos, podemos dedicar más tiempo a pensar en ofrecer más cosas a nuestros clientes. Pero hay uno cuarto que es la difusión. Creo que debemos trabajar todos en ser el motor eléctrico, ¿no?, de esta renovación de la eficiencia energética. Nosotros desde Sonepar, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajar en estas cosas, ¿no? Estos señores van a tener que afrontar un montón de burocracia y de justificar un montón de documentación para hacer ver que esas instalaciones son eficientes. Estos señores proporcionan la tecnología, tanto productos, aerotermia, fotovoltaica, vehículo eléctrico, baterías y otro elemento, los SME, los sistemas de gestión de energía de los edificios, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a hacer en esto? Hemos desarrollado con un equipo externo y con unos consultores internacionales una clasificación eficiente de la eficiencia de los productos. De tal forma que en muy poco tiempo os vamos a poder dar comparaciones, no solo de precio, de plazo, de esas cosas que estamos todo el día con ellas, sino de qué grado de eficiencia energética tiene un producto comparado con unos estándar. El sistema está auditado por una consultora internacional, cumple todos los estándares y esperamos ponerlo en marcha a mitad de este próximo año. Con eso ellos pueden tener, por un lado, comparativas para tomar decisiones de qué instalan con criterios de eficiencia energética, y la parte que viene después de esto es que vamos a ser capaces de darles la huella de CO2 que se emite para fabricar ese producto, desde la casa de estos señores hasta la nuestra y desde la nuestra hasta su obra o taller. Que eso también es otro modelo en el que eso que comentabas de pasar del campo a la ciudad y toda esta transformación va a estar acompañada sin duda por esas exigencias. Entonces, que sepáis que estamos trabajando en eso y creemos que son cosas que complementan la buena labor de estos señores fabricando equipos y que nuestros queridos clientes las van a necesitar. Eso que comentas de la huella de CO2 o de la huella de carbono me parece muy interesante. De hecho, ayer hablábamos del net zero también y creo que es una línea muy importante a desarrollar por parte de todo el sector, en general. Y yo, antes de pasar la palabra a Augusto, te quería agradecer en nombre de la Asociación de Valencia el recordatorio que has hecho, porque yo soy colaborador, soy asesor estratégico de ASELEC, de la Asociación de Instaladores de Valencia. El presidente, el secretario y de alguna manera los principales representantes de la asociación no han podido venir porque están al frente de todo el problema que hay en Valencia y bueno, en nombre de ellos y de la asociación te lo agradezco, ese recordatorio. Y nada, Agus, ahora mismo el instalador, yo digo que es la esencia, el que está en medio de todo este meollo, ¿no? Del entramado energético, ¿no? En la columna vertebral. Yo creo que de alguna manera podemos clasificarnos como el brazo ejecutor de esta línea estratégica que se ha definido ya desde Europa y que ha bajado hacia nuestro país, armonizando los criterios de propiciar al máximo la generación distribuida. Entonces, nos hemos encontrado con un boom de los últimos 3 o 4 años, con el incremento del precio de la energía que permitió hacer instalaciones muchísimas de fotovoltaica fundamentalmente, y en el sector residencial porque había ayudas y porque el precio lo justificaba. Ahora nos hemos encontrado con un frenazo. Se ha estabilizado el precio de la energía, con lo cual muchos instaladores que habían hecho una apuesta muy fuerte por esto se han encontrado con ciertas dificultades. Bien, yo creo que tienen suficientes otras vías para diversificar la actividad. Pero yo me querría centrar en una de las barreras. El sector residencial sí ha sufrido una barrera, probablemente el precio de la energía, la relajación y el frenazo de las subvenciones, pero yo hablo en el sector de la pyme, que nos encontramos dificultades serias cuando tú tramitas instalaciones de fotovoltaica por la vía de la legalización. Conseguir el punto de acceso y conexión con la distribuidora, que esto se convierte en un vía crucis. Entonces, esto es una de las cosas que parece que es oculta, pero está dificultando muchísimo pues, la proliferación de estas instalaciones, que ya no son de 3, 4, 5 o 7 kilovatios, sino que pueden ser de 40, 50, 100 y 120, ¿no? Entonces, FENIE ha identificado muy bien esta dificultad
y en este sentido estamos trabajando. O sea, nosotros ya desde hace años ya participamos de manera muy activa en la redacción del nuevo Real Decreto de Autoconsumo para acabar con el famoso decreto al sol. Y entonces ahora hemos trabajado también intensamente en esta nota que acaba de publicar la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, en el que ya establece todos unos criterios de objetivación de los tiempos de respuesta que deben aplicar las distribuidoras como respuesta a una petición de suministro. Entonces yo creo que esta también querría ponerlo de relieve porque lo sufrimos nosotros. O sea, nosotros somos lo que actuamos en representación del cliente, pero cuando nos ponemos en el entramado legislativo, la ejecución de la instalación es fácil. Hablamos con fabricantes, distribuidores y la ejecutamos rápido. Pero para ponerla en marcha y poder verter, entonces esto se convierte en un auténtico parto. Y aquí nosotros estamos intentando trabajar para intentar resolver este problema. Desde luego hablamos de barreras y son multifactoriales las barreras, y está muy bien ese punto de vista que cada uno estáis ofreciendo. Quería comentar porque además lleva mucha razón y además a nosotros como fabricante que lo vemos sobre todo en el mundo del vehículo eléctrico ahora, a grandes proyectos de hub de recarga que harían mucho más viable implantar el vehículo eléctrico, están parados porque la administración no da los permisos, más de 2 años para dar un permiso de conexión, etc. Por un lado, vamos subvencionando la aplicación de esta tecnología y por otro lado, las barreras administrativas te frenan, ¿no? Y es un poco la incongruencia que no llegamos nunca a resolver. Siempre que nace una nueva tecnología nos pasa lo mismo en este país. Bueno, yo creo que es una consecuencia. A ver, yo creo que la administración no estaba preparada para asumir todo este conjunto de proyectos que entraron. O sea, vinieron los fondos Next Generation y esto se tramitó rápido, Lidl lo trabajó, aguas abajo, pero para el cobro de ellos, años, no meses, años. Y la puesta en marcha de las instalaciones, pues lo mismo. Entonces, todo esto nosotros podemos empujar, pero llega un momento que alguien tiene que ayudar, porque si no lubricamos, esto no finaliza. Que ayudar, porque si no es imposible. Si no es totalmente imposible que esto funcione. Hay una frase que leí una vez por ahí que ponía la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Y llega un momento en el que estamos en esta circunstancia en la que es triste, de que nosotros queremos hacer, tenemos tecnología, conocimiento, fuerza, lo ponemos y está paralizado durante meses porque es imposible. En nuestro caso, por ejemplo, pusimos paneles solares fotovoltaicos en nuestras oficinas de Sant Cugat, pusimos 120 kilovatios, magníficos, ahí funcionando, punto de acceso, nada. Bueno, por lo menos para el autoconsumo valía, pero claro, tenemos que regular y no podemos sacar toda la energía de los paneles porque no podemos verter. En el fin de semana no están las oficinas ocupadas, un mogollón de energía con el freno de mano echado porque no podemos verterlo. Muy bien, estamos destruyendo energía porque ese trámite es complejo. Por eso es muy importante la colaboración de todo el mundo y que todo el mundo tenga ese mismo objetivo y que todo el mundo rememos en esa misma dirección. Tarde o temprano lo conseguiremos. Ahora mismo todavía vemos complicaciones, ¿no? Como antes, cuando estábamos hablando del tema de las subvenciones. ¿Qué se necesita para que la economía avance de una forma saludable? Estabilidad. Y lo que no nos podemos permitir es picos de subvenciones que parece que es mucho, pero luego se acaban, lo pido, no lo pido, me lo dan, no me lo dan, tardo 2 años en cobrarlo. Cuando me lo vas a dar en 2 años, o sea, si ya le he hecho yo la inversión, vale, pues me lo das a 2 años, fenomenal, me compraré una casa, una mesa bonita para el salón, pero las subvenciones tienen que ayudar al cambio energético, no algo que es muy posterior. Y eso es lo que tiene que cambiar. Las CAEs ayudan, pero hay que darle una vuelta más. Sobre todo es preciso no crear falsas expectativas. O sea, a veces incluso hay cosas que se pueden hacer sin subvención porque se justifica su viabilidad absolutamente y su amortización. Pero a veces cuando hay una subvención y eso es el punto un poco de animación y luego resulta que se demoran en el tiempo y tal, pues se crea una mala experiencia que además se transmite muy rápido.
O sea, lo bueno cuesta de transmitir, pero lo malo va a una velocidad tremenda, ¿verdad? La mala experiencia nos hace mucho mal. Y ahora una cosa, estamos hablando del autoconsumo, por ejemplo, a nivel individual, sea a nivel industrial, sea a nivel usuario doméstico. Pero otro problema está en el compartido, que ahora mismo creo que es el 2% de todas las instalaciones de autoconsumo que hay en España, solamente el 2% son compartidas. O sea, ahí tenemos un margen de mejora brutal. Porque, a ver, poner de acuerdo a una persona que decide por sí sola, pues vale, pero poner a una comunidad de vecinos de acuerdo en algo que es bastante desconocido para ellos. No se ponen de acuerdo en cosas... Me comprendéis que no será fácil. Que son fáciles y evidentes y es imposible, pues para esto es más complicado. Bueno, hemos hablado sobre todo de los recursos distribuidos, pero sobre todo de la parte de generación. Pero ahora mismo yo creo que esta segunda parte, yo creo que es el punto de dolor principal, que es la electrificación de la demanda. Porque vamos más o menos bien en generación, estamos a generación renovable a gran escala y tal, estamos cubriendo este verano el 55% de la demanda eléctrica era con generación renovable y está previsto que en el 2030 podamos llegar al 80%. Bueno, se puede llegar, posiblemente habrá que animar a los inversores sobre el tema de los precios de la electricidad y de este tipo de cosas, pero sobre todo para animarles hay que generar demanda eléctrica, ¿no? Y ahí estamos mal, ahí estamos mal. O sea, hay un desequilibrio entre la generación actual y la demanda eléctrica. Los objetivos creo que estamos en torno a un 25-30% de lo que es la demanda final de energía es electrificada y tenemos que pasar a casi un 50%, no sé si un 54% en 2030. O sea, vamos a tener que doblar en 5 años. Difícil. Bueno, vamos a analizar eso, ¿no? Cada uno desde nuestra perspectiva. Vectores, electromovilidad, descarbonización, en fin, palancas y frenos, no sé. Trabajemos el tema de demanda ahora. Yo para mí, con una visión un poco, y es muy parecida a lo que decíamos antes en la generación, al final está claro que la movilidad eléctrica es un vector que puede favorecer la electrificación de la demanda. Ahora mismo es un sector que está bastante más parado de lo que se preveía y, como bien decías, para conseguir el objetivo de los 5,5 millones de vehículos muy difícil, conforme estamos avanzando. Yo creo que la tecnología del vehículo eléctrico tiene barreras muy administrativas. Yo creo que ahora, insisto a lo que decíamos de los proyectos, ¿no? Creo que la mejor subvención que se puede dar es eliminar las barreras administrativas. Eso facilitaría muchísimo más la implantación a inversiones privadas que ya están hechas, ya están autorizadas, simplemente están a falta de los permisos. Si todo eso se liberara de alguna manera mucho más rápida, yo creo que se implantaría la tecnología de una manera masiva, ¿vale? Independientemente de que luego, como bien decías, que es así. O sea, yo no creo en los ciclos de subvenciones porque al final metes un mercado que vuelve a la baja, que vuelve arriba, que vuelve a la baja y lo que nos interesa al final es estabilizar el mercado, ¿no? Luego, otro vector muy importante es la eficiencia energética recogida ya en el ámbito industrial o en el ámbito residencial, ¿no? En el ámbito residencial, aquí Antonio nos podrá dar más porque tiene más experiencia. Y en el ámbito industrial hay mucho por hacer, hay muchos procesos que se pueden electrificar, que están todavía con tecnologías más anticuadas, con otros tipos de combustibles. Tenemos tecnología de automatización de procesos, de electrificación muy potente, que, bueno, que no se van instaurando, ¿no? Y que, ¿cómo conseguirlo? Formación, por ejemplo, en la parte de instaladores han avanzado muchísimo. Antiguamente, bueno, lo decían antes en la mesa, que me ha hecho gracia, les llamaban chispas. Pero han dejado de ser eso. Ahora son el consultor de las empresas, son realmente quienes hacen el proyecto, quienes asesoran, quienes ayudan a conseguir todo esto, ¿no? Y eso hemos avanzado muchísimo y eso es algo en lo que tenemos que hacernos fuertes, ¿no? Y ahí está un poco, yo creo, en la concienciación de la gente y en aprovechar las tecnologías que están para llegar a esa electrificación masiva en la industria, en el vehículo eléctrico y en la edificación, que yo creo que es primordial. Por suerte, la edificación es una de las que es más sencilla de electrificar. Más que nada porque hace mucho tiempo que venimos haciéndolo. Ya no solo me refiero a las aerotermias que se ha puesto de moda en los últimos 5 o 10 años que se habla más de ellas, pero oficinas climatizadas con bomba de calor, ya sea con City Multi o tecnologías de caudal de refrigerante variable o grandes enfriadoras con fan coils moviendo agua.
Eso existe desde hace muchos años. El reto más actual, bueno, de hecho, las viviendas nuevas, edificios nuevos, esto ya está solucionado. Ya todos tienen que cumplir su código técnico, su RITE, su RESIF, su todo, y esto cumple. Cumple, haces unos edificios de bajo consumo o consumo casi nulo. Y es fácil, reduce la demanda, que la poca demanda que tengas, hazlo con sistemas eficientes, y lo poco que te quede por cubrir, hazlo con una pequeña producción fotovoltaica, lo que puedes llegar. O sea, los ingredientes los tenemos. Lo difícil es este parque de viviendas, este parque de edificios que son auténticos sumideros energéticos. Tenemos una cantidad, el más del 50% de los edificios son de antes de los años 70. Y esos que son paredes de papel, calderas, ventanas correderas que ves cómo se mueven las cortinas cuando hay viento, y esos son auténticos sumideros energéticos. Y no es solo cambiar el generador de calor, que se puede hacer y lo puedes poner, pero hay que reducir la demanda. Tú cuando tienes frío te pones un jersey. Es lo que hay que hacer con las casas, con los edificios. Aíslaslos, ponlos bien. Luego ya pon tu sistema eficiente para cumplirlo. Baja la temperatura, no solo la del confort, la temperatura de funcionamiento. Una caldera no pasa nada, la haces funcionar a 80 grados, a 90 grados y eso funciona. Con menos rendimiento que una de condensación, trabajando a 55, ¿vale? Pero bueno, funciona. Y es un cambio de mentalidad que hace falta que conozca a todo el mundo. Llevamos muchos años en nuestras academias formando, los distribuidores, los instaladores también hacen ese acto de formación y de aprender, todos estamos aprendiendo, pero es algo que cuesta llegar a entender a todo el mundo, decir, oye, que esto es otra cosa, que tu radiador a 80 grados está muy bien, pero con una aerotermia es otra cosa. Tienes que cambiar tu forma de trabajar, tienes que cambiar tu forma de pensar. Está resuelto, pero hay que cambiar ciertas mentalidades. Y las sabemos, y las tenemos conocidas y están resueltas. Pero no se puede trabajar como antes. Hay que cambiar la forma de pensar. Y ahí tenemos todavía trabajo. Alberto. Pues difícil. Yo tengo varias certezas. La una es que el mundo va a ser eléctrico y eso lo tenemos todos claro. Que los vectores de ese mundo eléctrico fundamentalmente son el clima y la movilidad eléctrica. En el resto, la automatización de las industrias ya, incluso la neumática hidráulica, se está moviendo hacia nuestra parte. Entre medias está lo que hacen los gobiernos, que se puede condensar en dos palabras, ¿no? Subvenciones o impedimentos. Impedimentos, lo que muy bien decía José Manuel, la mejor subvención es quitar la burocracia, ¿no? Pero si os habéis fijado en el discurso de Trump como nuevo presidente de América, una de las palabras que más ha pronunciado ha sido aranceles. Otra vez vuelve. En un arancel no deja de ser un inconveniente más añadido. Entonces, no nos lo van a poner fácil. Yo creo que ese 50% de grado de electrificación de las instalaciones se va a llegar seguro. El problema es en cuánto tiempo. Y además es que creo que si se llegara muy rápidamente no podríamos con ello. Parece que vuelvo al mismo sitio, pero no llegaríamos con ello. La percepción del fabricante es que dan mucha formación. La percepción de los instaladores, lo hablábamos antes, es que el usuario final se piensa que la aerotermia es como una caldera, que das al botón y ya lo tienes. Entonces, falta formación en toda la escala y os imagináis la de gente que necesitamos para doblar el grado de electrificación del país. No hay gente suficiente preparada. ¿Por qué no crear un grado en FP de gestión de la energía con intensificación en movilidad eléctrica y clima? Por ejemplo, ya están tardando en hacerlo, lo necesitamos todos, ¿no? Nosotros, hablando de nuestro libro como corresponde, ¿no? Hemos creado una cosa que se llama la Academia de Transición Energética de Sonepar. Y tenemos en nuestro plan estratégico el objetivo de que cada año el 100% de los colaboradores tienen que pasar por ahí, por ese módulo. Es obligatorio. Cuando llega el aviso, te va aburriendo hasta que acabas haciendo el puñetero curso. Ahora, ¿por qué? Porque lo que queremos es poder responderles a ellos para que ellos a su vez puedan estar lo mejor preparados posibles. Y claro que hacemos mucho, pero vuelvo a lo mismo. Creo que con esa cadena intermedia que está por debajo de los gobiernos y de las soluciones de los fabricantes, nos falta mucha formación y difusión, hacer este sector más grande y más bonito entre todos. August, ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno, yo coincido con vosotros que las dos grandes palancas para electrificar la demanda es la movilidad y la climatización en los edificios. Nosotros como prescriptores y representantes de un tejido de instaladores más bien de pequeño tamaño, ¿cuál es la dificultad que te encuentras? Que en obra nueva no hay problema, la aerotermia está perfectamente introducida, aquí no hay discusión,
pero en la rehabilitación cuesta un montón hacerle entender a un cliente que cambiar de una caldera a una bomba de calor o una aerotermia, pues tiene que invertir, pues yo no sé, depende de si hay suelo radiante solo o hay radiadores, o tiene que cambiar radiadores con radiadores de baja temperatura, tiene que invertir, pues no sé, 12, 8, 10, 12, 15.000 euros. Hasta las subvenciones que había en los Next Generations, en la residencial eran como máximo 3.000, con lo cual estás introduciendo un coste de 9.000 euros a un usuario que de alguna manera, yo no sé cómo hacerlo, pero venderlo cuesta un montón, lo puedo decir, ¿no? Entonces hay campañas de sensibilización, todos nos podemos poner de acuerdo, pero hay el efecto final del coste y hay que buscar financiación, subvenciones o otras vías, no sé cuál. Los CAEs puede ser una forma, pero creo que no será suficiente. Como aquí yo lanceo la problemática, pero está en la mesa. O sea que no será fácil llegar a los objetivos, por lo menos por la vía de la climatización vía electrificación mediante bomba de calor. Desde luego, bueno, aparte está el añadido en la rehabilitación el espacio disponible. Que Exacto. en una obra nueva tú ya puedes planificar un espacio destinado a ubicar esos equipos, pero en la rehabilitación estás limitado. Ahora que habláis de rehabilitación... ¿Explicado? Sí. Porque todo el mundo tiene su 1x1. Todo el mundo tiene su aire acondicionado en casa. Sí. Y al final le encuentras el espacio para el exterior. Pues igual que lo encuentras para eso, pues lo metes para adentro. Hay que utilizar otras formas, otra forma de pensar, preocuparse de otra manera. Tecnología hay y conocimiento también. Pero realmente tiene que ser económicamente viable. Tiene que ser rentable. Esos 9.000 euros de sobrecoste, pues todo depende. Oye, si tienes una casa que te consume 9.000 euros al año, hombre, la inversión está hecha. O sea, hazlo que al año lo tienes amortizado. Pues claro, si tienes una casa que te consume 200, pues entonces no. Y eso son las palancas realmente importantes. Y todo acaba en el precio de la energía. Sí, si hay una electricidad barata y hay un gas demasiado barato, pues el número no va a salir. Lo que es raro que estemos subvencionando cambios energéticos y tal, y luego que el gas esté subvencionado. Y eso que la Unión Europea lo prohíbe. En el 2025, 2026 va a estar prohibido hacer esas subvenciones del gas, las famosas TUR 1, TUR 2 de que hay. Pero es muy... no es bueno para los políticos, ¿no? Te ganas muchos enemigos subiendo el precio de la calefacción a la gente. Y al final esos son los vectores de verdad. Aquí... Sí. El tema que al final está el precio de la energía, ¿os imagináis un escenario en el que el precio de la energía fuera cero? También habría que tener en consideración otras cosas, la eficiencia, evidentemente. Porque si la energía, el coste fuera cero, podría llamar a derrochar. Entonces estaríamos volviendo a perjudicar con más emisiones el calentamiento global y tal. Creo que no debemos olvidar, en paralelo con la eficiencia y la economía, la sostenibilidad, el medio plazo. Esto es de todos, no es nuestro. Y porque en el escenario ese de energía a cero debemos introducir otro valor adicional. No me resisto a que solo sea economía o rentabilidad. Creo que eso... No. Los jóvenes afortunadamente van por ahí. Sí, sí. Hasta que se hagan mayores y necesiten el dinero para llegar. Los jóvenes tienen esa mentalidad de pensar en las emisiones, en el planeta, pero no es en los que son más mayores ese peso no es tan elevado y hace que al final lo que tú mires es lo que vas a pagar. Y la verdadera palanca que hace que todo se mueva es... Hay una inercia social que de alguna manera las nuevas generaciones tienen que romper, desde luego. Sí. Porque ellos van a ser los principales perjudicados si no se hace así. Volviendo al tema de rehabilitación, si ponemos los números sobre la mesa, estamos rehabilitando en el orden, al menos oficialmente. Ya no hablo de reformas de estas que hay todos los días y que no están cuantificadas, ¿no? Del orden de 30.000 viviendas al año, cuando tendríamos que rehabilitar 300.000. Y tenemos que llegar al 2030 con 1.250.000 viviendas a rehabilitar. Además, ahora con la nueva directiva de eficiencia energética, la nueva directiva europea, se pretende que de alguna forma primero se priorice la rehabilitación de aquellos edificios más deficientes a nivel energético. Esos edificios corresponden a las familias más vulnerables. Lo que quiere decir que ahí no hay dinero.
O sea que ahí tenemos una serie de problemas, ¿no? Y que pretendemos que de alguna forma en el 2050 todos los edificios, absolutamente todos, sean de balance neto, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué pensáis en eso? ¿Cómo lo podemos resolver? Porque claro, si tenemos que empezar por lo más difícil, que parece lo lógico también, que aquellos edificios que consumen más sean los prioritarios, pero habrá que ayudarles de alguna manera, ¿no? Os lo lanza todo. No para responder exactamente esto, ¿no? Cuando ha hablado de que, imagínate que la energía a precio cero, de hecho, estamos teniendo precios de energía cero en periodos. Entonces aquí esto hay que empezar a planteárselo en serio y aquí yo introduzco una variable que es importante, que es la gestión y el control y la monitorización de los edificios. Y aquí probablemente José Manuel tendría mucho que decir porque es experto, ¿no? Pero se está abriendo un melón y ahora con la previsión de nueva normativa en la cual se introduce potencia flexible de contratación para las suministradoras, para las distribuidoras y tal, entonces aquí habrá toda una vía de negocio a los instaladores con ayuda de los que tienen hardware de control y monitorización para no solo disminuir el consumo, sino disminuir el coste. Porque tú el consumo igual lo puedes consumir, es el mismo en volumen, pero según a qué hora lo consumes y teniendo en cuenta el precio de la energía, pues igual estás consiguiendo bajar y optimizar inversiones que igual pueden pagar lo que estás hablando, ¿no? Entonces, no sé, yo lo lanzo aquí. No, está... José Manuel, yo te lanzo un testigo, pero yo creo que aquí se abre un melón que los instaladores también necesitamos formación y soporte para dar salida a todo esto. Hay que ser creativos porque el problema no es menor. No. Y otro problema, apuntaba Alberto, de que si todo se pudiera electrificar ahora instantáneamente, tendríamos un problema, sobre todo en las redes, ¿no? En las redes tampoco están preparadas para esto. Ahí tenemos otro problema que no hemos tocado, pero que habría mucho que hablar, ¿no? La adecuación, la digitalización de las redes de transporte y distribución, y en la ampliación de las redes. Sí. Las inversiones en las redes se están haciendo, pero no a la velocidad que requiere esto, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, más o menos? Sí. Yo sí. Un poco al hilo de lo que comentaba y por responderle, yo estoy de acuerdo, por eso al principio también decía que nos gusta decir mucho que gestionamos el kilovatio y no vendemos productos, porque al final realmente lo que gestionas es el kilovatio que viene, dónde va, en qué se consume, para qué se utiliza y para qué sirve, ¿no? Es un poco lo que decía. Siempre hemos dicho, ¿no? Y no es una frase mía, pero lo que no se conoce no existe. Es decir, si no sabes lo que consumes ni dónde lo consumes, es evidente que no puedes tomar ninguna decisión para ser más eficiente, para medidas correctoras, para monitorizar que sigues manteniendo esa eficiencia de las instalaciones. Entonces, bueno, es muy necesario gestionar, que es un poco al hilo también de lo que decíamos al principio, la demanda, ¿no? Saber la generación, la demanda y el transporte y tener todo un poco monitorizado, dónde se consume, cómo se consume, quién lo consume y de qué manera. Y ese es un poco el reto que nos queda también, porque no está implantado, sobre todo en el sector doméstico es mucho más difícil. El sector industrial está más implantado porque tiene más implicaciones a nivel de procesos, a nivel de costes, etc. Y en el sector terciario, bueno, ahí. Es el que más y el que menos, ¿no? Un multipunto, un supermercado, bancos, etcétera, sí que han ido hacia ahí, hacia monitorizar, hacia saber dónde tienen los consumos, a tomar medidas de eficiencia, etcétera, en base a estas mediciones, a gestionar la demanda, a gestionar el consumo, etcétera. Pero, bueno, hay mucho por hacer. Estoy de acuerdo en que es un mundo por venir. Siempre que hablas de eficiencia, lo primero que tienes que hacer es medir, saber dónde lo consumes y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Responder en el orden que queráis. Un último elemento en este bloque, que sería los sistemas de almacenamiento. Baterías detrás de contador, principalmente, ¿van a favorecer de alguna forma esa electrificación de la demanda eléctrica como un elemento de flexibilidad? Es ahora mismo abierto y no sé por dónde empezar porque quiero hablar de muchas cosas. Luego igual no tenemos tiempo para otras cosas, pero creo que... No, voy rápido. Antes hablabas de 300.000 viviendas y estamos haciendo, ¿cuánto? 30.000, ¿no? O sea, vamos 10 veces por debajo. Pero si queremos llegar al 2050 a cero emisiones, lo que tenemos que renovar es 1 millón al año, ¿vale? O sea que ese reto que nos queda por delante nos queda bastante alejado.
Y de hecho ahora mismo cuando vamos a hacer una rehabilitación de un edificio, la primera limitación que tenemos es el suministro eléctrico. ¿Cuál es el LGA? ¿Qué potencia máxima puedes contratar por una vivienda o para un bloque de viviendas? Y eso es tu primera limitación. Vas al centro de transformación, vas a compañía y te dicen 20 kilovatios, 30 kilovatios, 0 kilovatios. O sea, eso lo que te toque. Y con eso de ahí dices, vale, pues con esto lo pongo y vamos a ver hasta cuándo puedo llegar. Y hibridamos y podemos hacer una hibridación. Por suerte, aunque pongamos solo la mitad de la potencia que necesita el edificio, por suerte la mitad de la potencia va a entregar el 70 al 80% de la energía que hace falta del año. Así que ya con esto vamos a conseguir hacer una amortización mucho mayor, porque además la amortización es más sencilla porque es solo con la mitad. Así que como un primer paso lo estamos resolviendo. ¿Esas baterías para hacer ese ahorro de energía? Sí y no. Para instalaciones aisladas o cosas muy, muy localizadas puede tener sentido, pero realmente en edificación la mejor pila es la térmica. La mejor pila es almacena energía donde puedes. ¿Dónde puedes almacenar? En el agua caliente sanitaria. Tienes depósitos de 3.000, 4.000 litros, pues en vez de tenerlo a 60 grados, lo subes a 70. En vez de producirlo cuando el coste de la electricidad está a las 12 de la mañana y está en un precio máximo, pues espérate a cuando estamos en el pico de sol y después de comer, que cuando el precio está más bajo. Y eso con el control, los edificios inteligentes es algo esencial. Esto es uno de los edificios que tenemos en Japón. Tenemos un edificio de Mitsubishi Electric que se llama Sustie. Y en este edificio lo que tenemos es un control absoluto, aparte de las mejores tecnologías, ¿no? Lo que decía antes, de una envolvente muy bien hecha, bajo consumo, alta eficiencia y generación. Y luego hace falta esa cuarta pata. La potencia sin control no sirve de nada, como se decía en ese anuncio hace tiempo. Entonces, si tú eres capaz de saberlo cuándo lo necesitas y lo puedes anticipar, almacenar, tener una batería, tener ciertos elementos de almacenamiento, este es el camino que necesitamos. Pero nos queda. Por nuestra parte, Juanjo, estamos viendo que sí, que el almacenamiento es clave y vamos a vivir un boom. Estamos viendo incremento muy fuerte de las unidades. Al mismo tiempo hay pues, un potencial descenso de precios del 25 al 40%, lo cual puede hacer parar la demanda en un momento a esperar a que baje más, pero lo que va a hacer es universalizarla. Los 3 tipos de almacenamiento claves son el térmico, el hidrógeno para instalaciones grandes y el eléctrico con litio, con todos los peros que pueda tener. Y necesita de 2 cosas. Necesita del control y necesita de la inteligencia artificial. ¿Para qué necesita la inteligencia artificial? Para poder llegar a lo más difícil. Todas esas viviendas que comentábamos, que no tienen capacidad de invertir y que tampoco tienen capacidad de gastar energía a horas diferentes de las que se gastan, porque nos levantamos a una hora y trabajamos a otras horas y estamos en casa a otras horas, quizás con consumos colectivos o con almacenamientos colectivos, con la inteligencia artificial, además de monitorizar y ejecutar, permite identificar patrones. Y con esos patrones permites anticipar cosas que van a pasar y estar precavido y mover consumos o energía almacenada de unos sitios a otros. El que dé con la clave de cómo conseguir que con eso todas las viviendas, que de alguna forma hoy en día es un sueño poder pensar en electrificarlas, automatizarlas, hacerlas eficientes desde el punto de vista del clima, pues es el camino. Entonces, la respuesta es sí con todas estas. En lo que dices, luego, si lo ampliamos a las comunidades energéticas, por ejemplo, entraríamos ya en la agregación de la demanda, ¿no? Un poco. Con esos sistemas. Bueno, empezamos con la inteligencia artificial como elemento de gestión y ya nos dan las 8 de la tarde. No me puedo aguantar. Pero bueno, yo ya os he dicho que el problema iba a ser el tiempo. Pero bueno. Sí. Yo no creo que podamos descartar ninguna tecnología. O sea, es decir, hay que buscar qué tipo de edificio es, qué tipo de consumos tiene y aquí adaptarle, pues en este caso igual puede ser vía almacenar agua caliente sanitaria, pero en algunos casos igual no tienen menos consumo y tienen consumo de clima en unas horas determinadas, con lo cual si procede meterle almacenamiento con pila, o sea, hay que analizarlas todas, disponer de un traje lo más flexible posible y después, gracias al control, optimizar. Es fácil decirlo, yo sé que es muy difícil hacerlo, pero yo creo que el camino tiene que ser este. Y un poco lo que decía Alberto, en este proyecto que comentaba antes al principio, hemos combinado todo lo que es la acumulación de pila de hidrógeno, pila eléctrica de litio, etcétera, ¿no? Y sobre todo
hemos aplicado la inteligencia artificial, porque el sistema funciona sabiendo qué sol va a hacer, si va a estar nublado, cuántos vehículos dependiendo de qué puente, y al final tienes que aplicarlo porque es un sistema aislado que tiene que saber en cada momento dónde gestiona la demanda y dónde gestiona la generación. Y bueno, por eso digo que es un proyecto muy ambicioso, lo hemos hecho en pequeña escala en nuestras instalaciones y ahora lo vamos a poner en práctica en realidad, y combina todas las tecnologías que hablabais un poco, ¿no? Porque es que es inevitable, es que la inteligencia artificial, queramos o no, va a estar ahí. Y además nos facilita ciertas cosas, como bien decíais, porque al final no sabes quién va a consumirlo, en qué momento, cómo, si el tiempo te va a permitir acumular, no acumular, etcétera, ¿no? Bueno, al final todo eso tienes que aprovechar las tecnologías para aplicarlo donde nos interesa. Y eso es lo que hemos conseguido con este proyecto, que ahora pondremos en marcha, así, Dios mediante, ¿no? Como dicen. Bueno, ahora estamos en la hora ya límite, pero nos quedan 2 bloques, los vamos a abordar rápidamente. El tema de los CAEs, insisto que se ha hablado bastante en Madelec y en este año ha sido el tema estrella prácticamente, pero sí que me gustaría que hicierais una pequeña aportación de cómo lo veis esto. Y luego el tema, bueno, por un lado los CAEs vinculados a la financiación, que es necesaria, y por otro, el otro gran problema que es la capacitación operativa que tenemos en el sector para hacer todo lo que queremos hacer en 5 años, por poner un horizonte temporal, ¿no? De 5 años, 2030 como horizonte intermedio, 5 años para hacer muchas cosas, y tenemos un problema de relevo generacional que se ha abordado en la mesa de antes, pero que esta es la dimensión que yo creo que vosotros es la oportunidad que también opinéis en torno a ello. Si queréis, los juntamos los dos y respondéis por el orden que queráis. ¿De acuerdo? Y ya con esto cerramos, porque ya estamos en hora. Vale. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tema CAEs? CAEs. Sí. A ver, yo el tema de CAEs, yo veo que es una propuesta buena, es una propuesta que yo creo que puede dinamizar un poco el sector y que puede hacer que, no creo que cumplir los objetivos, pero sí ser algo más que puede, un vector más que puede ayudar, ¿no? A mí el peligro, por ejemplo, de los CAEs que pienso es que convertirlos, si os acordáis, en los bancos, mercados secundarios, empezar a comprar, a vender, y al final, bueno, puede ser una evolución más financiera que realmente efectiva en la parte de eficiencia, ¿no? Y es un poco el pensamiento más drástico, ¿no? que pueda pasar con los CAEs. Yendo ya al plan tecnológico de los CAEs, a mí me parece una buena actuación en el sentido de que, bueno, pues involucra toda la cadena de valor, que estamos un poco aquí, el fabricante con las soluciones, al distribuidor que apoya, da formación y distribuye al instalador, y el instalador que lo convierte en lo que decíamos antes, ¿no? En un consultor que puede ayudar a determinados clientes suyos, empresas y demás, pues a obtener un beneficio por determinadas inversiones y a conseguir ser más eficiente en sus procesos y en su consumo, ¿no? Y para mí es una buena iniciativa. Ahora, que consiga conseguir los objetivos del PNIE, bueno, es un contribuyente más. Es un contribuyente más. La parte de las CAEs, como solución, es muy interesante porque quita uno de los grandes problemas de la burocracia, y es que, como depende de empresas privadas y hay sujetos delegados incluso entre medias, es capaz de darte el dinero según acabas la legalización, e incluso es mucho más sencillo de tramitarlas. El problema que tienen, que sus importes no son muy elevados en muchas ocasiones. Hay algunas que son claves y que son muy sencillas. La descarbonización de un edificio, pues quitar una caldera, poner una bomba de calor para atacar a fancoils, por ejemplo, es una solución muy sencilla que funciona muy bien. Pero hay otras que vas a irte a una vivienda y la CAE son 300, 500, 600 euros, que alguien no se mete en una reforma de su casa por este motivo. ¿Es algo adicional? Perfecto, pero no es uno de los elementos claves para la transformación a día de hoy. Bueno, yo particularmente no estoy muy entusiasmado con los CAE, pero creo que va en la buena dirección y que es aporte de valor nuevo al sector y debemos utilizarlo. La clave está casi siempre en el cómo más que en el qué. Y el cómo, pues yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Para mí, formación y digitalización, necesitamos las dos cosas. Y quizás las empresas no tengan que hacer los CAE, pero sí dedicar el tiempo para saber qué es eso, entenderlo, poder venderlo, integrarlo, buscar el partner adecuado que te lo haga
y demás. Pero para sacar ese tiempo, pues quizás haya que digitalizar procesos, etcétera, etcétera. Lo que comentabas de las generaciones nuevas, por unirlo, no van a querer venir a trabajar en un entorno que no esté digitalizado. O sea, nos tenemos que poner ya. Mañana estamos aquí por la tarde, os invito a todos los que queráis asistir hablando de eso durante un par de horitas, de cómo digitalizarse. Pero los CAE y cualquier otro aporte de valor y de recursos al sector sí, pero solo no va a funcionar. Tenemos que dedicarle tiempo, recursos y equipos. Y bueno, como todo. ¿Y los historiadores cómo lo veis esto? A ver, yo creo que es una buena iniciativa. Lo que pasa es que están empezando a andar varios modelos de aplicación que igual pueden desvirtuar un poco el objetivo final. Yo creo que lo que se debe, lo que el instalador tiene que pretender con esto es ser más competitivo para trasladar una parte del ahorro al cliente final. Esto le ayuda, y después algo que le tiene que sufragar el coste que tiene, pues todo administrativo que... Entonces hay que intentar buscar el modelo que haya el mínimo de intermediarios posible, porque si vas recortando el jamón con muchos agentes, llegará un momento que ni el instalador le va a salir a cuenta hacer todo este trámite administrativo, ni prescribirlo, y al cliente no le llegará. Entonces aquí, pues bueno, hay un ejercicio. Yo creo que FENIE, por ejemplo, ha firmado un acuerdo de colaboración con FENIE Energía, que creo que es un modelo bastante positivo, porque lo que hace es simplificar todo el trámite administrativo y concentrar, digamos, la retribución con un solo escalón. Entonces aquí estás optimizando lo que le llega al instalador y al cliente. Es un modelo más. No digo que sea el mejor, pero yo creo que es bastante bueno. Entonces, supongo que habrá otras comercializadoras que lo están moviendo a través de grandes proyectos, que lo deben captar como puede. Estos son otro canal, pero si lo queremos hacer a través de instaladores pequeños que tengan capacidad de agrupar, y que después haya una comercializadora que le haga el trabajo de agrupar y minimizar los costes de la verificación, yo creo que es un buen sistema. Conclusión, yo creo que es bueno, pero hay que hacerlo bien y buscar el máximo rendimiento. Bueno, y si te parece, continúa la palabra para el tema ya final, que es el tema de la mano de obra cualificada, porque pienso que especialmente os afecta al sector instaladores, ¿no? No, entonces, bueno, aquí sí, a todos, pero en particular. De todos los instaladores que han pasado por aquí, si le preguntas cuál es su principal preocupación, es los recursos humanos para hacer. ¿Y cómo lo hacen? Sí. Pues no sabemos cómo captar personal. Entonces yo creo que aquí estamos pagando un poco el precio de la crisis del 2008, que en la construcción se derrumbó. Era un oficio que tenía cierto glamour, había escuelas de instaladores, conseguíamos, pero esto cayó, estuvo 6, 7, 8 años que la construcción estaba en vía cero, ¿no? Entonces, todo esto, pues perdimos una generación. Y además, cuando a recrecer un poco toda nuestra actividad, pues ha habido un cambio de costumbres en la juventud que hace que nuestra profesión no tiene glamour. Y algo tenemos que hacer para recuperar el glamour, porque atractivo lo es. Acabamos de hablar ahora una hora que tecnológicamente esto es atractivo a muerte. Y porque no tenemos más tiempo, ¿eh? No, bueno, pues dediquémonos a encontrarle glamour para que los jóvenes encontremos vocaciones, ¿no? Que igual tenemos que empezar a trabajar, pues desde la escuela básica, pues empezar que alguno de nosotros vaya a hacer un roadshow para empezar a explicar a los niños de 14 años que es una profesión que es tecnológica, que no es sucia, que es bien retribuida, que es bien, entonces yo creo que tiene todas las ventajas, pero no. O sea, FENIE ha hecho unos cortos a través de las redes explicando las bondades de nuestra profesión y potenciando casos de éxito, pero aún así esto nos va a costar recuperar, porque esto no se hace en un día. Esto tardaremos mucho tiempo en recuperar. Mira que... porque va a ser dura la teoría. La inteligencia artificial ha venido, el cambio que nos viene todavía no nos hemos dado cuenta a lo que va a hacer, pero de aquí a 3 años, 4 años, el mundo ha cambiado. Ya ha cambiado, todavía no nos hemos dado cuenta, pero lo vamos a ver dentro de 3, 4 años. Y hay muchos puestos de trabajo, muchos,
que no van a ser necesarios. Es terrible lo que estoy diciendo, pero una inteligencia artificial que si habéis utilizado ChatGPT, es que es espectacular. Lo bien que escribe, lo bien que piensa, es que lo hace muy bien. Entonces va a haber muchos puestos que tienen que migrar y tienen que cambiar de una forma a otra. Lo que sí o sí no va a hacer una inteligencia artificial es tirar cable, soldar un tubo. Entonces, eso es una profesión que no puede ser a día de hoy, bueno, es imposible que lo haga una inteligencia artificial. Y hablar de robots que tiren cable, yo creo que eso todavía nos queda bastante. Así que nos queda una transformación y a lo mejor el reto será eso, de cómo hacemos que la gente de estos 30, 40 años cambien de ese trabajo anterior que tuviesen a ir a una obra. No, y la siguiente es la sí. industrialización. A día de hoy se hacen muchas cosas en obra, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer en una fábrica y montarlo. Entonces, sobre todo la construcción, por ejemplo, entre ellas. Exacto. Entonces, industrialización e inteligencia artificial, pues es que no queda más remedio que la gente migre. Lo que quería antes comentar, al hilo de lo que decías, es que todo este proceso vamos a trabajar menos en procesos mecánicos y vamos a trabajar más en procesos analíticos. Y ahí, pues, eso es un atractivo también para los jóvenes, ¿eh? Y también se está viendo en los proyectos que hay en la FP, ¿no? Proyectos que estamos tocando con nuestras manos, que va muy por eso. O sea, como dice mi amigo Franco Mino, que algunos conocéis, hay que hacer que el sector sea más sexy para estos chicos y chicas. Hay que decir chicos y chicas, y desde la edad muy temprana, desde los 10, 12 años. Yo creo que hace falta también educación energética y ambiental a nivel social y sobre todo a nivel formativo para que realmente comprendan el calado que tiene todo esta evolución, esta transición energética, este nuevo modelo energético y la importancia que tiene para la sociedad. Y un poco que no solamente está mejor retribuido, como apuntaba Gus, sino que además esté mejor reconocido socialmente ese trabajo, como se reconoció en el caso de los sanitarios cuando la pandemia, que eran héroes, pues a lo mejor es que un instalador o un técnico puede ser un héroe de esta nueva sociedad que estamos creando, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no quería meter mi bata también en eso. Sí. Y no sé, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo formación, y lo decía y en muchos puntos lo he ratificado, es necesaria. Yo creo que al final la evolución del sector tiene que venir por adaptar las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que tenemos y aplicarlas dentro de lo que es nuestro sector, ¿no? Y, un instalador, es verdad lo que decías de cortar el tubo y la electricidad, pero es verdad también que el tubo y la electricidad lo corta cualquiera, pero saber dónde se pone el tubo, el cable y de qué manera se pone no lo hace cualquiera, ¿no? Y esa parte humana, esa parte de asesorar al cliente, ser consejero, ayudarle en su problema, esa parte es la que tenemos que potenciar y esa parte es la humana, es la parte que nos queda, es la parte más inteligente de todo y es la parte que no se puede sustituir, ¿no? Y yo siempre digo que cuando tú vas a hacer un proyecto con una empresa y consigues un éxito es porque has conseguido resolverle un problema, un dolor que tenía ese cliente. Y eso no lo consigue una máquina y no lo consigue una inteligencia artificial, lo consigues tú siendo humano, sabiendo dónde hay que colocar cada cosa, cómo hacerla, asesorarle, ayudarle siempre. Y bueno, yo creo que un poco también la nueva organización del FP busca eso, aunque viene tarde, como siempre, ¿no? Pero busca que la formación esté más unida a la práctica, que conozcan más el sector al que se quieren dirigir, practiquen más, tengan más contacto con empresas y eso siempre es positivo. Es positivo para nosotros, primero porque abres una puerta a que la gente conozca el sector y pueda quedarse cuando hacen las prácticas en tu empresa, eso es muy bueno, porque como se ven obligados también a hacer las prácticas, a estar en esa situación, pues ven el sector, ven la empresa, conocen y al final los hace partícipes de ella. Y sobre todo que el conocimiento y tecnologías que estás aplicando y que vas desarrollando también las vas trasladando al sector nuevo y a los jóvenes que van a entrar en el mercado, ¿no? Y eso siempre es positivo. Ahora, esperemos que se cumpla porque los planes de formación a mí me da mucho miedo. Hoy están aquí y luego vienen dentro de 4 años y se cambia otra vez, ¿no? Pero bueno, quizás, no sé, ya como conclusión final, estamos en una disrupción
4D, ¿no? Un modelo energético distribuido, más democrático, digitalizado y descarbonizado. Y esa pasión que se nota en vosotros y en mí mismo y todos los que somos del sector, a lo mejor la tenemos que transmitir un poco más, para que vean que realmente esa pasión la pueden tener ellos también, ¿no? Y nada, agradeceros, de verdad ha sido un placer coordinar esta mesa y vuestras aportaciones, y gracias al público también por estar presente. Gracias.